Ya está. Perfecto. Bien, buenos días. Bienvenidos, estimados asistentes y profesor conferencista. Para el área de español de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, es un placer contar con su presencia. La conferencia de hoy se intitula El Teatro Centroamericano del Caso Colonial, la cual está a cargo del profesor Gustavo Camacho Guzmán. El profesor Camacho es académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, en donde ha impartido cursos de literatura. Es máster en estudios de cultura centroamericana con énfasis en literatura por la Universidad Nacional. Dentro de sus publicaciones se encuentran El pensamiento centroamericano del siglo XIX, Política y Educación de 2017, en coautoría con la señora Karen Bonilla Corrales. Y además la novela centroamericana sobre el migrante, las murallas y al otro lado del río San Juan, del año presente 2020. Después de escuchar la conferencia, tendremos unos minutos para la sesión de preguntas, las cuales pueden ser por el chat de Zoom o levantando la manita. Sin más dilación, recibamos al profesor Camacho. Muchas gracias, profesor Murillo. Muy buenos días a nuestros asistentes, ¿verdad? Em, esta, esta conversación sobre el teatro colonial, pues es una deuda que yo tenía desde principios de este año, ¿verdad? Como socialización de parte del quehacer de la Escuela de Literatura, ¿verdad? Bueno, por las circunstancias conocidas de todos nosotros, pues tuvimos que postergar un poco la presentación y cambiar el formato, ¿verdad? Pero he aquí, ¿verdad? La conferencia de hoy. Eh, le puse, pues, el Teatro Centroamericano, el Ocaso Colonial, ¿verdad? La versión escrita habla de dos autores muy en concreto que vamos a ver más adelante, y son Joaquín de Oremuno y Muñoz, de la Trinidad, costarricense, y un autor panameño que se llama Víctor de la Guardia y Ayala, ¿verdad? Ambos, a pesar de las diferencias eh, muy grandes que hay entre sus textos, tienen un fondo ideológico muy similar, ¿verdad? Muy parecido. Y hay, eso sí, una, una similitud digamos, digamos de carácter ideológico, en cuanto a exaltar una figura, una imagen, ¿verdad? Este, en este caso, una autoridad de gobierno, una autoridad del gobierno colonial, y además hay un asunto adicional, y por eso me parece importante rescatar las figuras de ambos autores, es es el hecho de rescatar el patrimonio, ¿verdad? El patrimonio colonial, eh, bueno, en este caso, pues el más cercano a nosotros, el de Joaquín de Oriamuno, y por supuesto, pues, darnos cuenta de que efectivamente en Costa Rica, en la Costa Rica de la colonia, pues algo tuvo que haber pasado, ¿verdad? Nuestra historiografía literaria eh, más tradicional plantea que Costa Rica no produjo mayor cosa, ¿verdad? Bueno, sí produjo alguito, ¿verdad? Pero en fin, no, 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 no vale para invisibilizarlo. Me voy a centrar, eso sí, en el examen de los textos de Joaquín de Oriamuno, ¿verdad? Por la cercanía nuestra, y pues posteriormente hablaré sobre Víctor de la Guardia. Costa Rica en la colonia es sumamente particular y sumamente interesante, ¿verdad? Pertenecimos como provincia a la Capitanía General de Guatemala, lo que llamaban también el reino, ¿verdad? El reino de Guatemala, y por supuesto que pues nuestra capital en aquel entonces estaba muy alejada, ¿no? A eso hay que sumarle, por ejemplo, las dificultades de comunicación, los problemas con los caminos, ¿verdad? Las dificultades de transporte y demás, que por supuesto hacían que fuéramos
o que Costa Rica como provincia fuera alejada no solo geográficamente, sino también alejada en cuanto a las facilidades que hubiera, ¿no? de, de, de comunicación. Eh, es cierto que, según los historiadores, por ejemplo, don Iván Molina, Steven Palmer, don Eugenio Rodríguez Vega, por ejemplo, la Costa Rica colonial contaba con pocos medios económicos, ¿verdad? En el siglo XVIII, la corona permitiría el monopolio del tabaco, ¿verdad? Y eso ya le daría a San José pues un nuevo aire, ¿verdad? Y permitiría que hubiera pues un poco más de riqueza en la provincia. No obstante, sí, y esto lo plantea don Iván Molina, Molina y Palmer, Costa Rica importaba, ¿verdad? Ciertas materias primas, por ejemplo, a los mercados de Nicaragua, eh, entre otros al puerto del Realejo, a Panamá, ¿verdad? Había comunicación comercial también con Cartagena en Colombia y con Perú, ¿verdad? Claro que estas relaciones económicas eh, permitían ciertas, por así decir, cierta comunicación y por cierto intercambio de productos, ¿verdad? Sin embargo, eh, la provincia, ¿no? Siguió siendo un tanto aislada, un tanto pobre, con pocos medios de subsistencia, y esto se vería, por supuesto que sí, eh, reflejado en los medios culturales, ¿verdad? Hay un libro magnífico que es este que está aquí, El que quiera divertirse, de Iván Molina, en el cual se detallan este tipo de cosas que les comento, ¿verdad? Eh, claro que había ciertas figuras en el país que fueron notables en su tiempo, pero que tuvieron que hacer carrera fuera de este país, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el sacerdote Florencio del Castillo, que llegó a ser representante en las Cortes de Cádiz, y un fraile, Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, que, por ejemplo, fue catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Claro, en aquel entonces era la Universidad de Centroamérica, ¿verdad? Era la universidad que había en el reino, y pues el hecho, ¿verdad? De que Liendo y Goicoechea fuera catedrático en ella, pues no es poco, ¿verdad? No es un hecho menor. Dentro de nuestra, dentro digamos, la provincia de Costa Rica, ¿no? El libro era, esto lo afirma Molina, un bien escaso, ¿verdad? Y de poco atractivo comercial. Eh, casi siempre eran libros devotos. Esto lo voy a detallar en la siguiente diapositiva. Eh, a veces eran rosarios, novenas, etcétera, ¿verdad? Lo que había. La situación cambiaría como un hecho que a mí me parece de capital importancia, y es la fundación de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, ¿verdad? Luego se llamaría Universidad de Santo Tomás, porque, por ello me parece de capital importancia, por la importación de libros que ello suponía, ¿verdad? Había que abastecer la biblioteca de Santo Tomás, y pues eso haría que efectivamente vinieran ciertos libros, no solamente devotos, ¿verdad? Sino que vinieran libros de carácter científico, ¿no? De ciencias naturales, de ciencias experimentales, y pues eso evidentemente que hizo que floreciera el ambiente cultural un poco. Ahora bien, em, les decía, les decía yo hace cosa de pocos segundos que efectivamente, bueno, esta por ejemplo fue una imagen que me encontré de la Universidad de Santo Tomás, ¿verdad? Casi siempre los libros que habían en esta época eran devotos, ¿no? Eran rosarios, novenas, catecismos,
etcétera, ¿verdad? Sin embargo, existe documentación de que, y me parece que también lo plantea eh, Molina, eh, aparecían de vez en cuando ciertos libros de literatura, digamos, de entretenimiento, es decir, comedias, fábulas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los que dio a la luz el Siglo de Oro Español y la Ilustración, ¿verdad? Hay dos que yo recuerdo particularmente, y son Calderón de la Barca y La Fontaine, ¿verdad? Sin embargo, los medios, ¿no? De que aquí llegaran eh, libros recién publicados, pues eran, eran escasos, ¿no? Que las posibilidades de que hubiera literatura aquí recién publicada fue escasa, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo, y esto es lo que a mí me parece de capital importancia, sí hubo cierta circulación un poco, ¿verdad? Claro que eh, el libro en la colonia también tenía un aspecto adicional, ¿verdad? Y era que, aunque el dueño tal vez no supiera leer o no supiera escribir, el hecho de poseer un bien, digamos, relativamente escaso en el medio, este, hacía, hacía una asociación simbólica, ¿no? Porque a través de la posesión del libro eh, había casi que un acto simbólico del hecho de poder acceder a, a algo, en este caso un libro, que fuera, que estaba relacionado con el conocimiento, incluso con el poder, ¿verdad? Em, claro que, como les digo, Santo Tomás vino a diversificar un poco, ¿no? El patrimonio bibliográfico que había en aquel entonces. Y pues el medio cultural, pues, eh, florecería aún más hacia 1830, ¿verdad? ¿Qué pasó en 1830? Bueno, dos cosas. La primera, llega la imprenta al país, ¿verdad? Y la segunda, se publica un libro por el bachiller Osejo, Rafael Francisco Osejo, que publica un libro de matemáticas, ¿verdad? Las breves lecciones de aritmética, eh, para uso de los estudiantes de Santo Tomás, ¿verdad? Claro, a partir de ahí y de ahí en adelante, la segunda mitad del 19, etcétera, pues el medio cultural de este país florecería todavía más, ¿verdad? Sin embargo, no hemos, me parece que no hemos puesto en general suficiente atención sobre qué pasó antes, ¿verdad? ¿Qué había en la colonia? O si efectivamente, y ese es el fondo de la discusión de hoy, de la conversación de hoy, pues, que efectivamente hubo teatro en Costa Rica antes de 1821, ¿verdad? Claro que una cosa que yo sospecho es que no se le ha dado la importancia debida a los textos de Joaquín de Oriamuno, tal vez por el discurso, ¿verdad? La historiografía nacional, la historiografía literaria nacional, este, tal vez la más tradicional no haya visto con buenos ojos lo que se trata en los textos de Oreamuno, pero eh, pues bueno, es parte de nuestro teatro colonial, ¿verdad? De ahí la importancia de él. Eh, 1809 es el año clave, ¿verdad? La obra de Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad es para mí de capital importancia porque nos pone delante de un texto, primero, colonial, ¿verdad? Segundo, de un texto de carácter literario, de carácter ficcional, como es el teatro. Y tercero, nos hace ver que efectivamente hubo en Costa Rica cierta producción, ¿verdad? Claro, esta producción pudo haber sido en poca cantidad, pudo haber sido tal vez poco notable en algún momento, pero está ahí, ¿verdad? En 1809, eh, en Cartago se celebró la llegada de Fernando VII al trono español, ¿verdad? Estos datos
los detalla con muchísima rigurosidad el profesor Jorge Francisco Sáenz, ¿verdad? Eh, bueno, él se dedica a estudiar la vida de don Joaquín de Oriamuno y pues menciona el hecho, ¿verdad? Fueron escritas, bueno, varias cosas antes de... Los textos de Joaquín de Oriamuno y Muñoz son tres, ¿verdad? Es un conjunto que no tiene título general, sino que parecen subtítulos, ¿verdad? Uno es el entremés, el otro es la loa, etcétera. Fueron efectivamente representadas, ¿verdad? En un tablado hecho a propósito en Cartago y lo que a mí todavía me parece más notable de ello es que esto nos hace contar con un antecedente dramático anterior a lo que hemos conocido como la fundación de la literatura costarricense, ¿verdad? Es decir, tenemos un antecedente teatral anterior a los textos de Carlos Gallini, de Ricardo Fernández Guardia, y anterior a estos dos de Rafael Carranza, ¿verdad? Claro, eh, me parece a mí que tal vez el tono y el tema no fueron muy del agrado de cierta corriente que planteaba una visión muy concreta de Costa Rica, ¿verdad? Y una visión a la que le correspondió conformar nuestros primeros libros de historia y una generación a la que le correspondió conformar una tradición literaria, ¿verdad? Claro, la tradición colonial que teníamos no era tan fuerte como pudo haberlo sido en México, como pudo haberlo sido en Perú, y por lo tanto había pocos referentes a los cuales acudir, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que no existieran. Claro, claro que los había, solo que no se los, no se los visibilizó eh, debidamente, digamos. Ahora, hablemos un momento sobre, bueno, qué es lo que hay, ¿verdad? En la obra de Oreamuno y Muñoz. Para estos efectos yo recurrí a una edición magnífica de don Leonardo Sancho Dobles, ¿verdad? La edición anotada unos años antes de que apareciera esta edición, había aparecido en una separata de una revista, ¿verdad? Los cambios son menores, pero sí los hay. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? La obra de Joaquín de Oriamuno y Muñoz es sumamente interesante. En primer lugar, porque este, plantea unos textos, ¿no? Celebratorios de una figura, ¿verdad? La figura de Fernando VII y cómo Fernando VII logra llegar al trono español, ¿no? Las circunstancias históricas son un tanto convulsas porque aparece Napoleón Bonaparte, que usurpa el trono de España, y pues a partir de la guerra de independencia en España, pues se restaura, ¿no? Digamos, el orden establecido antes, en fin, ¿verdad? La obra de Ramón y Muñoz consta de tres textos. El primero es una loa, que aparece con ese título. El segundo es un entremés, con ese título. Y la tercera pieza no trae una identificación como tal. Me parece que lo que trae es un número, ¿verdad? Ello obedece a la numeración en la que estaba en los legajos, ¿no? Bueno, un segundito, perdón. La LOA tiene lo siguiente. Mm, yo tiendo a considerar la primera parte y la segunda, la loa y el entremés, como un mismo conjunto, ¿verdad? Como dos partes de un mismo texto. Puesto que la primera parte, la loa, es una introducción sobre el tema que se va a desarrollar en la segunda pieza, en el llamado entremés.
para el caso que nos ocupa, ¿verdad? Esta introducción, en esta introducción tenemos dos personajes, que son el farsante y el soldado. Uno de ellos eh, se pregunta por cuál es la causa del regocijo, ¿verdad? En el que se encuentra la ciudad de Cartago. Y el otro le responde, ¿verdad? Y le dice, bueno, pues yo no se lo puedo explicar, pero se lo puede explicar la música, ¿verdad? Aquí tenemos un elemento que va a aparecer también en el texto de Víctor de la Guardia, ¿verdad? Porque los dos recurren a la música a la manera de un coro, ¿verdad? Que interactúa con los personajes, que interviene en los parlamentos, ¿verdad? Y que por supuesto que enriquece la interpretación, ¿verdad? La representación, pues. Pues tenemos, como les decía, el soldado y el farsante. Uno de ellos le explica al otro la razón del festejo popular. La razón del festejo es la llegada de Fernando VII al trono de España y se alude, se menciona qué va a suceder en el entremés, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder en el entremés? Bueno, un juicio tremendo en contra de Napoleón, ¿verdad? En este caso del traidor en contra de la figura del monarca. Resulta ser que hay hay un asunto muy interesante, ¿verdad? Que aparece en la LOA y que aparece también en el entremés, y es el hecho de que una circunstancia política de allá de ultramar, de España, toma para la representación ciertos tintes que no son terrenos, que no son terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, Fernando VII es un monarca que también se encarga de los asuntos divinos o de los asuntos ultraterrenos, ¿no? Porque su responsabilidad no solo es gobernar, que es lo primero que se esperaría, ¿no? De una figura de gobierno, sino que también su tarea es extender el catolicismo por el mundo, ¿verdad? Ello es sumamente interesante porque eh, implica una cosa, implica que el gobierno terrenal está ligado con los asuntos religiosos, los asuntos de piedad, etcétera, ¿verdad? Em, por ello es que me parece que es si no recuerdo mal, si no recuerdo mal es el farsante, el que, el que plantea que en algún momento se le debe rendir al rey, se le deben rendir al rey los musulmanes, ¿verdad? Y lo que en aquel entonces se llamaban los infieles, ¿verdad? Es decir, permítame un segundito, eso está en, en la versión anotada de Sancho Dobles, está a partir del verso 149, lo que dice es lo siguiente, que a su imperio se le rindan, al imperio de Fernando VII, se le rindan cuantos están conjurados contra nuestra santa fe, que pérfidos y obstinados persiguen la verdadera ley que los fieles guardamos, ¿verdad? Eh, Ello es sumamente interesante, no solo por la relación entre la corona y la fe, sino también por un asunto y es denunciación, ¿verdad? Aquí el enunciador se incluye en, en el grupo de los fieles, ¿verdad? En el grupo de los cristianos y por supuesto, cómo no, en el grupo de los súbditos a Fernando VII. Aparece en toda la representación, por aquí y por allá, ese afán, eh, ese afán ideológico, ¿no? De promover cierta idea, de promover cierto comportamiento. Eso también lo veríamos en la segunda parte, en la segunda pieza, ¿verdad? De Joaquín de Oriamuno, cuando nos encontremos con un juicio contra la figura de Napoleón, ¿verdad? Em, Después, la segunda parte, la segunda pieza, el entremés, la que va a tratar sobre el fondo de la representación. ¿Cuál es? Bueno, un juicio contra, en este caso, el traidor, contra Napoleón Bonaparte,
por haberse conjurado contra la corona española, ¿verdad? Em, Varios asuntos interesantes en esta segunda parte. La primera es que tenemos una alegoría, ¿verdad? El profesor Sancho Doble las explica con detalle en su estudio. Tenemos una alegoría de la justicia, es decir, un personaje que toma el papel de la justicia, y tres virtudes que van a hacer, que van a llevar a cabo este juicio. Ellas son la templanza, la prudencia y la fortaleza, ¿verdad? Junto con la justicia, que son las que van a determinar, pues, cuál es, ¿verdad? O qué es, en qué consiste el castigo contra el traidor, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir una cosa, en este juicio no es tal, ¿verdad? No es juicio como tal porque no existe derecho de defensa. Eh, Napoleón aparece representado en la segunda pieza teatral como un muñeco estafermo, ¿no? Como un muñeco de trapo, este, y en la figura del estafermo se juzga, ¿verdad? Se juzga a Napoleón. Eh, Otra razón para pensar que este juicio no es un juicio con todas las letras es que el acusado ya está juzgado de antemano, ¿verdad? Ya se sabe que él es el traidor, que ya se sabe que él es el que se va a castigar. Y además, lo que las virtudes hacen en sus parlamentos, es decir, lo que dice la templanza, la justicia, eh, la prudencia y la fortaleza, es un elogio de las virtudes de Fernando VII, ¿verdad? Es decir, qué tan prudente fue, qué tan fuerte y qué tan justo fue Fernando VII, y por supuesto, por tales virtudes, implícitamente, por tales virtudes, es Fernando VII quien merece la corona, y esto vendría después, ¿verdad? Y de ahí el afán ideológico de los textos de Oriamuno. eh, es la figura de Fernando VII la que se debe ensalzar, ¿verdad? No solo por asumir el trono que le pertenece, sino también por sus buenos oficios, ¿verdad? Y por sus virtudes. Esto me parece a mí tiene un afán también moralizante, ¿verdad? El hecho de exaltar ciertas virtudes y de eh, criticar ciertas actitudes, eh, implícitamente viene a plantear al auditorio que eh, es necesario, por ejemplo, adoptar cierto comportamiento, ciertas virtudes y rechazar lo que hace Napoleón, no rechazar la traición, el crimen, en fin. Claro, lo que se hace en este juicio es entonces determinar la sentencia. Ahora, las virtudes, justicia, templanza, fortaleza, tienen un brazo ejecutor, ¿verdad? Que es el personaje que yo no he mencionado aún, y es Ciclaco, ¿verdad? ¿Quién es Ciclaco? Bueno, él, por así decir, el verdugo que ejecuta o que se encarga o que está encargado de ejecutar la sentencia que determinen las virtudes dentro de sus parlamentos, ¿verdad? Él, él es el personaje que realmente habla sobre y determina, ¿no?, cuáles son las culpas de Napoleón. Porque es Ciclaco en sus diferentes parlamentos el que plantea eh, cuáles son los delitos, ¿verdad?, que, que ha perpetrado Napoleón contra la corona, ¿verdad? Hay un detalle adicional. Este, para el texto, atentar contra la corona es también atentar contra las colonias, ¿verdad? Y atentar contra el orden monárquico ya establecido, viene a ser, y eso me parece que está al inicio en la LOA, viene a ser un delito casi universal, ¿verdad? Atentar contra lo que Dios mismo ha establecido. Eh, Ahora, les estaba contando lo siguiente.
resulta ser que Cíclaco es el que juzga, por así decir, a Napoleón, determina qué cosa hace, qué no hace, cómo lo hace y si eso está bien o mal. Por supuesto que va a decir que lo que hace Napoleón está mal. Y es el que a fin de cuentas eh, tendrá que llevar a cabo la sentencia que determine las virtudes. Sin embargo, y aquí están todavía lo que hace los textos de Uremuno mucho más interesantes, eh, no solamente hay un juicio en la segunda parte, sino que también hay una discusión de carácter teológico. ¿Dónde aparece la discusión de carácter teológico? Al momento en que eh, Ciclaco, en la segunda mitad del entremés, menciona a Satanás, menciona al demonio, aparece el demonio en escena. Claro, primero al inicio, ¿verdad? Al inicio me voy a devolver unos segunditos, las acciones terrenales, las acciones políticas, eh, el gobierno político del mundo no solamente es terrenal, ¿verdad? Sino que, como les decía hace un rato, en él influye también la divina providencia. A Fernando VII y a Napoleón se los asocia al inicio con dos figuras ultraterrenas muy concretas, ¿verdad? Dios y el diablo. Y eso explicaría entonces la actitud de cada uno de ellos, ¿verdad? Este, Fernando VII es virtuoso, es noble, en fin, se le asocia a Dios. Napoleón desde esta perspectiva es un traidor, ¿verdad? Es un infame, es un usurpador y por lo tanto se le asocia al diablo. Cuando aparece el diablo en escena, hay una discusión sobre qué hacer con, con Napoleón. Sí, con Napoleón. Eh, ¿Cuál es la discusión? Bueno, Cíclaco plantea primero hacer pues enterrarlo, ejecutarlo y enterrarlo, a esperar el juicio final. El diablo plantea otra cosa, ¿verdad? El personaje del demonio plantea llevárselo en cuerpo y alma al infierno porque a ese lugar pertenece, ¿verdad? Esto nos lleva a asistir a una discusión teológica sobre, bueno, qué se debe hacer, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer con un cuerpo? ¿Qué se debe hacer con un muerto? Y también una discusión sobre el albedrío, ¿verdad? Fíjense ustedes, verso 661 de la obra de Oreamuno lo siguiente, el diablo dice, aquí les pregunto yo, ¿a quién fuerzo yo al pecado? ¿A quién precipito yo con violencia que sea malo? El diablo continúa diciendo, miente quien lo dice, quien lo piensa está engañado. Que yo usando de mi oficio, ponga trampas, ponga enredos, forme astucias, tejalazos, eso por mi gusto lo hago. Pero cada cual ve a ver si cae o no. Esta es una situación en la cual se pueden observar varias cosas, ¿verdad? La primera es la mentalidad colonial, ¿verdad? La mentalidad piadosa. Y lo segundo es el hecho de armar una discusión, ¿verdad? Sobre el albedrío, nos lleva a otra cosa, ¿verdad? Y es el hecho de plantearnos, bueno, eh, ¿cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el albedrío de las personas? Y efectivamente, como se planteaba al inicio, eh, los personajes están gobernados por la virtud, por Dios o por el diablo, o si efectivamente las personas tienen la capacidad de escoger, ¿verdad? De escoger entre, pues el bien o el mal, ¿verdad? Eh, Al final de la segunda pieza, del entremés, lo que se lleva a cabo es eh, la ejecución como tal de Napoleón en la figura, ¿no? Del muñeco de trapo. Eh, Esto también tiene un afán de inculcar cierta idea en el auditorio, ¿no?
el hecho de presentar el castigo al culpable y el premio del bondadoso puede tener implícito cierto afán, ¿verdad? El de promover cierta conducta en quienes asisten al espectáculo. Y además de eso, hay un elemento todavía mayor hacia el final, porque nos da una idea de la cultura, digamos, criolla, ¿verdad? De las condiciones culturales eh, de aquel entonces y que todavía hoy se mantienen, porque hacia el final del entremés, ¿verdad? De la segunda pieza, porque la tercera es distinta, hacia el final de este entremés aparecen bombas, ¿verdad? Hay una, hay una acotación en el texto que dice bombas para el tipo que está ardiendo, ¿verdad? Claro que hasta la misma versificación tienen que una de estas coplas que acostumbra uno a escuchar el 15 de septiembre o el 25 de julio, ¿verdad? Eh, Esto ya es todavía, es decir, esto arroja luces sobre la tradición colonial, ¿verdad? Y sobre de dónde vienen ciertas prácticas que todavía hoy se mantienen. Incluso hay dos asuntos más. El primero de ellos es que eh, esto yo no lo analicé en la versión escrita, pero estas coplas tienen la misma estructura que una bomba, ¿verdad? Que una bomba tradicional, ¿no? Como aquellas que uno puede recitar de las aguas del tamarindo, se juntan con las del coco. Y lo segundo es también lo siguiente, eh, estas, estas coplas tienen eh, el afán, ¿no? La finalidad de, de incluir al auditorio, de incluir a quienes estén asistiendo a la representación en la celebración por la llegada de Fernando VII al trono, ¿verdad? Nada más para leerles una. Todos aquestos mirones, ¿por qué están tan callados? ¿Verdad? ¿Por qué no dicen a gritos viva nuestro rey Fernando? Ese es el afán, ¿no? El afán es no solo moralizante, sino también ideológico, ¿verdad? Porque implica, y esto lo voy yo a retomar hacia el final de la conversación, este, implica la legitimación de la figura del monarca en sus colonias de ultramar, ¿verdad? Claro, no hay que perder de vista el año porque ello va a ser significativo, ¿verdad? Pero por ahora, por ahora dejémoslo ahí. Este hilo yo lo termino de atar después. Em, claro, la alabanza al rey es con lo que termina la segunda pieza, el entremés, y caemos a la tercera pieza, ¿verdad? El tema de la tercera pieza no se haya relacionado con el tema de las dos primeras, sino que es de carácter diferente. Porque aquí tenemos dos personajes nuevos, ¿verdad? Que son Serapio y Calandraco, ¿verdad? Eh, la tercera pieza es breve, de lo que trata es de una discusión sobre, aparece uno de ellos eh, y lanza una crítica al auditorio, ¿verdad? Y después de ello aparece el segundo personaje y lo increpa, ¿no? Le dice, bueno, pero como usted ha dicho una barbaridad de esas, aparece la discusión de si el primero dijo o no dijo, ¿verdad? Y qué fue lo que dijo. Y al final Serapio y Calandraco se reconcilian, se dan un gran abrazo, le terminan de lanzar vivas al rey Fernando y con ello termina la representación teatral. Claro, eh, ¿por qué me parece rescatable a mí este texto y demás? Eh, Porque nos deja ver que efectivamente hubo teatro en la colonia y no solo teatro en Guatemala ni Nicaragua, ¿no? Sino que hubo teatro en Costa Rica colonial. Claro, en Nicaragua hay una amplia tradición, por ejemplo, con el huehuense, ¿verdad? Y en Guatemala hay
también una amplia tradición con, con el baile, un texto que se llama el baile de la conquista, ¿verdad? No solo está ese, sino que durante la colonia había también otro que tal vez hayan escuchado, el Rabin Alachi, ¿verdad? Pero en Costa Rica, la tradición historiográfica de nuestra literatura ha dicho que en este país no hubo, o es muy poco, o no se conservó, ¿verdad? Yo creo que en buena medida eh, Abelardo Bonilla es un tanto artífice de esta idea, ¿no? De la idea de que en Costa Rica no hubo literatura colonial, ¿verdad? No la hubo en gran cantidad como pudo verla en Guatemala, eso es cierto, pero, pero sí que hubo algún texto por aquí y por allá, particularmente escrito por un costarricense, ¿verdad? Em, claro que todo texto es hijo de su época, ¿verdad? Va a plantear ciertas ideas que también nos vamos a encontrar en el texto, por ejemplo, de Víctor de la Guardia. Les estaba diciendo una cosa hace un rato. La representación de los textos de Oriamuno y Muñoz fueron en 1809, a propósito de la llegada de Fernando VII al trono. En Panamá pasó algo, algo digamos, distinto, eh, pero en el fondo algo muy similar. Porque en el mismo año, en la misma época en que aquí en Cartago se armó un tablado en la plaza, ¿no? Para hacer ahí un entretenimiento teatral, se presenta en la ciudad panameña de Penonomé una tragedia en tres actos y además en verso, ¿verdad? Ese es el segundo texto que yo reviso en la segunda parte del escrito, ¿verdad? En Panamá tenemos otro ejemplo. Claro, tenemos que hacer una distinción entre Cartago y Penonomé, ¿verdad? O entre Costa Rica y Panamá. Panamá pertenecía administrativamente a otra instancia que no era el Reino de Guatemala, ¿verdad? Que era el Virreinato de Santa Fe, que se hallaba en Colombia, ¿verdad? En la actual Bogotá. Víctor de la Guardia es este que ven ustedes aquí a mano izquierda, ¿no? Este, aparecen estampillas, ¿no? De allá de Panamá. Este señor es autor de una obra de teatro con un tema muy diferente al de Oreamuno, con un tono sumamente distinto, ¿verdad? Pero con una misma intención. La intención es legitimar la figura del monarca español en sus dominios coloniales, ¿verdad? El texto se llama, lo ven aquí abajo, La política del mundo, y es un texto estrenado, como les decía, en 1809, pero se publicó hasta 1902, ¿verdad? Quien lo publica es el bisnieto de Víctor de la Guardia, y que a nosotros tiende a sonarnos un poco conocido porque es Ricardo Fernández Guardia, ¿verdad? Fernández Guardia la publica en 1902 y pues de ahí en adelante. En este texto, en la política del mundo, se va a recurrir a la tradición latina, a la historia de Roma, ¿verdad? Se va a representar un episodio, una serie de hechos de la historia, tomados de la historia de Roma, para después vincularlos con un asunto eh, muy inmediato al contexto de La Guardia y de Oriamuno, ¿verdad? Hay otra diferencia entre estos dos. El texto de la política del mundo es, es un texto que al momento de leerlo se da uno cuenta de que es una representación teatral diseñada para un teatro que tiene grandes facilidades de utilería, ¿verdad? Aparece el Senado romano, ¿verdad? Aparecen las habitaciones de Julio César, este, se representa en escena, eh, en- en- se representa en escena una batalla
una batalla campal, ¿no? Entre dos bandos, etcétera. Se recurre a la tradición latina. Los personajes principales van a ser tomados de la historia, porque vamos a tener primero a Julio César, segundo a Cleopatra, ¿verdad? Tercero a Bruto, ¿verdad? Y a Casio y a Pompeyo, ¿verdad? Los nombres ya nos dan una idea de la ambientación adicional, ¿verdad? Lo que va a aparecer en la política del mundo son los problemas políticos de Roma, ¿verdad? Es decir, las intrigas de Julio César para hacerse con el poder, la, la alianza entre Casio, Pompeyo y César eh, para extender, ¿no?, el imperio de Roma. Después aparecería la guerra civil en Roma y la instauración del imperio romano, ¿verdad? Esos son los problemas políticos de Roma a grandes rasgos, ¿verdad? Los que van a aparecer en el texto. Además de esto hay un asunto interesante y es el siguiente. En diversas partes de los tres actos de esta obra va a aparecer una idea y es cómo entender a la política, cómo es, de ahí el título, cómo es la política del mundo, ¿verdad? Resulta ser que dentro de las circunstancias que suceden, que se representan, ¿no?, en escena, César, Julio César, debe actuar con sumo cuidado y diplomacia, ¿verdad? Primero porque eh, la alianza diplomática entre César, Casio y Pompeyo eh, se acaba, se acaba con la muerte de uno de ellos. Los otros, los que sobreviven, entran en discusión, entran en contienda y terminan en guerra. Y Cleopatra interviene por intereses políticos, ¿verdad? La conveniencia de Cleopatra es matar al, me parece que es a Pompeyo, al, al contrincante de César, para que después Julio César le pueda ayudar, ¿verdad? En sus intrigas, las intrigas de Cleopatra, para hacerse con el reinado. Eh, ¿Qué tenemos en el fondo? Bueno, en el fondo lo que hay es un conjunto de circunstancias muy particulares, muy personales de Julio César, de Cleopatra, etcétera, y esas circunstancias muy particulares son las que influyen en los acontecimientos políticos, ¿verdad? En los acontecimientos públicos. Eh, Ahora, esto nos implica varias cosas, principalmente que Julio César tiene que eh, andar con sumo cuidado y moverse con sumo cuidado, porque en el ejercicio de la política, la, las personas van a estar rodeadas, como le pasa a César, de enemigos, ¿verdad? De gente que le va a querer arrebatar el poder, que va a querer intrigar, etc. Y lo otro es lo siguiente, no solamente el general triunfante, sino también todos sus cercanos, como su esposa, este, sus servidores más allegados, etcétera, deben actuar con sumo cuidado, este, debido a que el ejercicio de la política tiende a ser peligroso, ¿verdad? Yo creo que una de las citas que nos puede ayudar a esto es la siguiente. Esto lo escribe Víctor de la Guardia y lo ponen en labios de César. Aunque muchos me aborrecen, hoy me ven entronizado. Por eso contemporizan conmigo, disimulando sus anteriores rencores con obsequios afectados, ¿verdad? La política viene a ser un ejercicio en el cual el disimulo y la intriga van a ser, van a ser la ley, ¿verdad? No solamente el ejercicio y la intriga, ¿verdad? Sino también el oportunismo. El oportunismo también va a aparecer.
Uno de los servidores de César, por ejemplo, dice lo siguiente, a propósito de las intrigas y la política, dice Cébola, yo solo sé que es preciso que yo ahora coma y beba, porque no hay política como sacar la barriga llena, ¿verdad? Eh, a esto se le suman dos asuntos más, ¿verdad? Y son la traición y el crimen. En el ejercicio político, diría, bueno, diría no, sino puede pensarse a partir de la lectura del texto de Víctor de la Guardia, en el ejercicio político también se corre el riesgo de sufrir la traición y el asesinato, ¿verdad? Ahora, esto es tomado de la historia de Roma. Resulta ser que, pues, Bruto es un personaje que intriga en contra del César, se alía con el Senado romano para después asesinar a César, ¿verdad? Eh, pues quitarlo del camino. Claro, el asesinato de Julio César sucede al final, eh, al final de la representación, ¿verdad? Sucede al final del texto, al final del tercer acto, y eh, esto nos lleva a un asunto sumamente interesante, ¿verdad? Hasta el momento, digamos, hasta los dos primeros actos, buena parte del acto tercero, eh, a lo que se está asistiendo es a una representación sobre la política romana, ¿verdad? El surgimiento del imperio, la guerra civil, el hecho de que César cruce el Rubicón, etcétera. Pero al final, cuando se halla ya César asesinado, aparece algo muy interesante y es un final anacrónico. Resulta ser que es Cicerón que aparece como personaje en varias partes, ¿verdad? La mayoría de las veces para llamar a la calma y para llamar a la cordura, sin embargo no le hacen caso, ¿verdad? Es Cicerón el que, hacia el final del tercer acto, ensalza a la figura de Fernando VII, ¿verdad? Este final anacrónico permite hacer algo, ¿verdad? Y es entonces, y esto lo plantea el profesor Albino Chacón, eh, plantea trastrocar los personajes. Porque entonces, claro, Julio César, el Julio César de la obra de teatro, no es como tal el César, no se remite solamente al César histórico, sino que a través de su figura se remite a Napoleón Bonaparte. Y esto lo digo yo también hacia el final de la versión escrita. Esto permite pensar entonces que el pueblo romano, ¿verdad? Que el Senado de Roma y que Bruto, como personaje, sean una manera de alegorizar a no solo Fernando VII, sino también a las colonias de España, a toda España, ¿verdad? Y sus dominios de este lado. Eh, He aquí lo interesante de la política del mundo, ¿verdad? El final anacrónico hace en el fondo que se legitime a través del teatro la figura de Fernando VII, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, podríamos pensar que a pesar de las diferencias de tono, de estructura, a pesar de las diferencias temáticas entre Oreamuno y Muñoz y Víctor de la Guardia y Ayala, los dos tienen una intención de fondo que es común, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de fondo? Bueno, la intención de fondo es legitimar un poder monárquico, ¿verdad? El poder colonial en, en, en esta parte del continente, ¿verdad? Ahora, eh, sucede lo siguiente, y eso es lo que a mí me parece que vuelve muchísimo más rico, no solo el texto de Oreamuno y Muñoz, sino también a la lectura en su conjunto de los dos textos. Lo que a mí me parece todavía más interesante de ello es la coyuntura en la que se lleva a cabo, ¿verdad? En 1809
no es un año digamos, sencillo en términos políticos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí aparecerían los, los movimientos de insurrección que darían pie a la, este, a la independencia. Eh, por ejemplo, resulta ser que, bueno, ya Estados Unidos estaba independizado para 1809, pero al año siguiente, 1810, se independizarían las colonias del Cono Sur, ¿verdad? En 1811 empieza a haber insurrección ya en las provincias de Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, pues aquí también hubo eh, pues cierta, eh, cierta convulsión pública, ¿no? Con respecto a esto. Eh, eso, eso lo estudia Sáenz Carbonell, y esto nos vuelve muchísimo más compleja la coyuntura, porque se está ensalzando en ambos textos una figura que en ciertos sectores empieza a perder credibilidad, ¿verdad? Claro que los textos de Oriamón y Muñoz y la tragedia de Víctor de la Guardia dan cuenta de dos condiciones culturales muy diferentes, ¿verdad? Durante la colonia. Esto, esto permite determinar, ¿no? Cuáles eran las dinámicas culturales, ¿verdad? Cuáles eran esas diferencias y, por supuesto, cuáles son este, las facilidades teatrales que había en las diferentes colonias. En, en Peronomé, por ejemplo, que fue donde se estrenó la obra de Víctor de la Guardia, pues lo que el texto deja pensar es que se necesitaba una utilería muy amplia, ¿verdad? Primero, bueno, no solo César aparece montado en un carro triunfal, entrando a Roma, ¿verdad? Ese es un homenaje muy interesante porque permite ver que efectivamente la gente, los, los, los cercanos al César, deben festejar una cosa que no ven con agrado, ¿verdad? Y es que empiece una tiranía. Eh, Otro asunto de utilería. Bueno, no solo el carro triunfal, sino la escenificación de toda una batalla. Me parece que si no es la batalla de Farsalia, es la batalla de Monda en escena, ¿verdad? Eso permite pensar que, bueno, pues, había facilidad de utilería y había suficiente personal como para, actoral, como para presentar una batalla en escena. Y en Cartago, pues las circunstancias no eran este, pues no eran tan notables, ¿verdad? Sin embargo, he aquí el hecho de por qué es rescatable el texto. Sin embargo, esto da cuenta de las condiciones en las que se encontraba la Costa Rica, en este caso el Cartago colonial. Eh, Aspectos en común. Bueno, ambos textos son homenajes al poder monárquico, ¿verdad? La condición coyuntural, las condiciones políticas de aquel entonces, pues no eran nada sencillas, por lo que ya les he comentado. Son homenajes al poder monárquico. El profesor Chacón eh, menciona que el texto de Víctor de la Guardia se puede llamar un teatro de circunstancias, ¿verdad? Porque obedece a circunstancias muy concretas, ¿verdad? Del aquel entonces. Y por supuesto que hay en los dos, se ve con mayor claridad en el texto de Ramón y Muñoz, pero aparece en cierta medida en el de Víctor de la Guardia, el hecho de querer moralizar un poco sobre la actitud ante el poder, ¿verdad? Y no solo, en el caso de Aramuno, no solo la actitud ante el poder, sino también la actitud personal. El hecho, por ejemplo, de que se castigue una conducta, estoy hablando de los textos de Oriamuno, se castigue una conducta es, este,
es señal implícita para el auditorio, ¿verdad? Por el hecho de que efectivamente, implícitamente lo que se está queriendo decir es no hay que traicionar la autoridad ya instaurada porque eso va a traer consecuencias, ¿verdad? En el aspecto político, bueno, aquí sí hay una coincidencia. Ambas plantean la obediencia al rey, ¿verdad? Y a la legitimación del poder monárquico. Por ello no es casual que Sáenz Carbonell mencione, bueno, que el subtítulo del libro de Sáenz Carbonell sea eh, La vida de un monárquico costarricense, ¿verdad? El libro se llama Don Joaquín de Uremono y Muñoz de la Trinidad, Vida de un monárquico costarricense. Claro, parte del ideario de aquel entonces pasaba por ello, ¿verdad? Sin embargo, no hay que perder de vista que se estaba a las puertas de, de los movimientos que darían cierta independencia, bueno, en fin, la independencia a las colonias de España, ¿verdad? Y por eso me parece a mí sumamente interesante revisar ambos textos para entender cuáles eran las dinámicas culturales del istmo justo antes de 1821. Claro, este es un señor que yo no menciono, no menciono ni por aquí ni por allá, pero ya había por esta época ciertas, ciertos, ciertos intelectuales, ¿verdad? Ciertas personas que planteaban estar en contra del poder monárquico. Uno de ellos es una figura muy enigmática y muy interesante, eh, que hay que seguirle la pista, ¿no? Porque el año que viene es año clave, José Santos Lombardo, ¿verdad? Un cartaginés que tiene sus ideas con respecto a esto y que curiosamente no ha quedado en los libros de historia, no se lo menciona, ¿verdad? Claro, el hecho de que no se lo mencione yo creo que es síntoma de una cosa, ¿verdad? Y es que tal vez de repente su, su discurso, sus ideas no caigan bien para eh, para cierto grupo a veces muy concreto, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Las circunstancias políticas este, y culturales de las colonias a las puertas de independencia no son simples, no son sencillas, ¿verdad? Y yo creo que buena parte de los deberes, eh, pues, digamos, académicos de uno viene a ser el entender ciertas dinámicas para arrojar luz sobre los episodios que de repente se han omitido o que de repente no convienen a cierta historiografía de del país, ¿verdad? Pues bien, esa es a grandes rasgos la presentación que les traía para hoy, ¿verdad? Entonces me gustaría ver si hay algún comentario, alguna pregunta y muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación del profesor Camacho y abrimos el espacio de preguntas. Ya, hola, Gustavo, muchas gracias. Bueno, es un comentario y una pregunta, un poco de los dos. Lo primero sería que, bueno, yo sé muy poquito sobre el otro texto de Oramuno, ¿verdad? En realidad es muy poco, pero no sé si la pregunta va más como hacia recepción, digamos, si de casualidad usted sabe cómo se recibió en Panamá, o sea, si se dio su difusión, digamos, bien, o fue como el caso de Oramuno, ¿verdad? Que se trató como de evitar que el texto se difundiera hasta algún punto, ¿verdad? Entonces, sí, eso sería. Y muchas gracias por la información, no había absolutamente nada, entonces. Ok, no, pues Ana, con mucho gusto. Mira, de la recepción que tuvieron los textos de Víctor de la Guardia, hay poca información. De hecho, no he encontrado este,
no he encontrado, ¿verdad? Lo que sé es que sí, parece que se estrenó, ¿verdad? En escena, ¿verdad? Pero después de ahí no he encontrado mayor información, ¿verdad? De hecho, un conocido que tiene también conocidos en Panamá me comentó que no hay mayor información al respecto. Ay, sí. Eh, José, hay una manita levantada, no sé si le doy. Sí, por favor. Es mi manita. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Vamos a entrar a... Pido disculpas porque aquí están cortando zacate, los perros ladran, etcétera, etcétera. Mucho gusto y buenos días, Gustavo. Quería comenzar agradeciéndote tus palabras por el trabajo que he hecho de la edición crítica de las piezas de Oriamuno. En efecto, pues es un trabajo que me alegra que esté circulando y me alegra muchísimo que lo estés considerando para tus trabajos y tus estudios. Eso, pues quería agradecerte y felicitarte por el trabajo. La verdad es que me parece que estás estableciendo ahí unos nexos y unos diálogos que son necesarios en esta etapa pre-independencia, en esta etapa también pre-imprenta. Y eso es lo que yo quisiera comentarte y preguntarte en este caso. Es decir, estás manipulando y estás trabajando textos que en su momento se escribieron con tinta. Es decir, fueron textos que no pasaron por la imprenta. Bien lo planteas y eso lo dice claramente Álvaro Quesada, que cuando la imprenta llega en 1830, todo lo que hay antes de la imprenta no tiene importancia, lo dice así don Álvaro Quesada. Lo que quería preguntarte es si tenés alguna idea, si tenés alguna hipótesis acerca de esa diferencia que hay entre la letra manuscrita y la letra imprenta en lo que llevas trabajado. Es decir, te lo sugiero para ver si establecemos una especie de discusión o de diálogo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que el canon y el modelo es la letra impresa. Si un texto no pasa por la imprenta, no tiene valor. En este caso, también en Guatemala, en 1809, se hacen las Guatemala por Fernando VII y es un texto que se imprime, ¿verdad? Entonces, lo que quería plantearte, ya dejo de hablar, es eso. ¿Qué pensás de las diferencias entre la letra manuscrita y la letra impresa? Sí, bueno, primero, Leonardo, muchísimo gusto conocerlo. Igualmente. Muchísimo gusto verlo en persona porque sí, yo leí primero la edición que usted hizo en la revista Herencia, ¿verdad? Sí, el cigoto, podríamos decir. Sí, claro, después me encontré la tesis doctoral y me pareció magnífica. Vamos a ver, con respecto a las diferencias entre manuscrita e imprenta, yo creo que es una cosa que todavía se mantiene, el hecho de creer que lo impreso permanece, ¿verdad? Y que el hecho, ¿no? De la publicación impresa ya implica cierto, voy a ponerle cierta canonización, ¿verdad? De lo que está ahí dicho, ¿verdad? Es un hecho, que puede estar asociado con el poder, con el poder no solo económico, político y demás, sino también con el poder intelectual. El hecho de que existiera publicación de algo, ¿verdad? Me parece a mí que la hipótesis puede caminar por esa parte, ¿verdad? La imprenta, por ejemplo, tuvo que pasar por un proceso de censura en aquel entonces, ¿verdad? Este proceso de censura posiblemente haya hecho ver que efectivamente lo que esté impreso está validado, y por supuesto que
lo que se puede pensar es, bueno, y lo han visto los más doctos en una disciplina o en una circunstancia. Bueno, ya el hecho de que la censura haya estado atada a la iglesia, bueno, ya eso será otra discusión. Pero yo creo que por ahí va, va, va la diferencia entre escribir, Ujú, escribir a mano, ¿verdad? Como se escribiera un libelo, un panfleto o alguna cosa de entretenimiento y ujú, este, escribir algo que ha pasado por los filtros eclesiásticos y por la imprenta. Yo creo ujú, que en buena medida eso es lo que ha hecho que el señor Figueroa, el álbum de Figueroa, ujú, ujú. se haya rescatado muchísimo tiempo después, Claro. ¿verdad? Porque es un patrimonio escrito Ujú, que no llegó nunca a la imprenta, ujú, ¿verdad? Sino que quedó ahí en los archivos. ujú. No, te agradezco la respuesta, realmente interesante. Y sí, me parece que este es un tema, manuscrito versus imprenta, que tenemos que tener muy presente cuando se habla de la producción en la colonia, porque si no pasa por la imprenta, no pasa por el canon. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la historia? Es decir, cómo se lee, desde dónde se lee. Pero sí, me resulta muy aceptada tu respuesta, más bien te agradezco mucho. Así que adelante con tu trabajo. Muchas gracias, don Leonardo. No, igualmente, yo le agradezco que usted nos haya honrado con sacar el No, rato, no, ¿verdad? un gusto, la verdad. Cuando hay algo de colonia, yo siempre saco el rato. Me interesa saber hacia dónde vamos. Sí, sí, muy bien. Qué cosa. Sí. Sí. Bien, tenemos espacio para una pregunta más. En caso de que no haya, procederíamos entonces a agradecer la presentación del profesor Camacho y el área de español de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje agradece profundamente la asistencia de todos ustedes y los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Por lo demás, espero que estén muy bien y nos vemos este, en otra conferencia, ¿verdad? Por aquí.